Hay alguien que acaba de entrar en casa. Sensores Zigbee interactuando con dispositivos Wi-Fi y Alexa. ¡Empezamos! Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Enredo Domótica. En el vídeo de hoy vamos a ver algunos dispositivos Zigbee de Sonoff. Hace meses que los tengo, pero no había tenido tiempo de hacer el vídeo. Así que por poco más de 50 € nos podemos hacer con un kit bastante interesante. Fundamental es el Sonoff Bridge, al cual se conectarán todos los sensores y dispositivos. Luego, un sensor de movimiento, súper pequeño como podéis comprobar. Un relé Zigbee, que como podéis ver es igual al Sonoff Mini Wi-Fi. Además de un sensor de temperatura, también tenemos un botón con 3 modos de pulsación. En este caso serían de una pulsación, doble pulsación y pulsación larga. Además de un sensor de puertas y ventanas. Todos los productos se compran por separado, así que si no necesitas el sensor de temperatura, pues no lo compras. El potencial de estos productos es que además de crear escenas o rutinas en la aplicación de Ewelink, que es la que lo gestiona, los podremos vincular con Alexa y con Google Home para controlar otros dispositivos. Además, podremos usar IFTTT para, por ejemplo, mediante un detector de movimiento, Sonoff encender una bombilla Philips y que nos envíe pues un correo electrónico. Posibilidades son muchas. Y por supuesto, la fácil integración con Home Assistant. Como bien veis, son dispositivos muy pequeños. La verdad es que tanto el sensor de puertas y ventanas como el sensor de movimiento son de los más pequeños que he probado. El Sonoff Bridge o Hub Zigbee se alimenta con un cable micro USB con 5 voltios y 1 amperio, y el resto de dispositivos se conectarán a él. Se conecta mediante Wi-Fi a nuestra red, como todos los dispositivos Sonoff. Lo que conectaremos a la red de 2,4 GHz, muy importante. Yo, por ejemplo, tengo que desconectar la red Wi-Fi de 5 GHz para poder vincular dispositivos Sonoff. Lo comento por si a alguien le pasa que no puede vincular dispositivos Sonoff, que desactive la red Wi-Fi de 5 GHz en su router. El sensor de puertas y ventanas, con un tamaño muy reducido en comparación a otros fabricantes, con él podremos crear automatizaciones o rutinas con otros dispositivos como pueden ser luces, enchufes, interruptores que al abrir o cerrar puertas se activen. El sensor de movimiento es de los más pequeños del mercado. Lo podremos esconder en cualquier sitio. Y con él pues podremos crear escenas o automatizaciones para controlar luces, enchufes, interruptores o dispositivos de tercero en cuanto detecte movimiento o deje de detectarlo. El sensor de temperatura, con él podrás medir tanto la temperatura como la humedad. Es ideal para crear rutinas, pues para encender el aire acondicionado o ventilador o incluso la calefacción en función de la temperatura. Al igual que podrías encender un humidificador si la humedad es baja. El botón de Sonoff es muy práctico, dado las 3 funciones que puedes configurar. Una pulsación, pulsación doble y pulsación larga, para con cada una de ellas programar escenas diferentes o incluso concatenar acciones. Con el relé Zigbee o ZB Mini es exactamente igual que el Sonoff Mini. Por aquí arriba te dejo un vídeo con la instalación del Sonoff Mini, así que podrás controlar interruptores sin problemas mediante Zigbee sin modificar tus interruptores. Bien, pues ahora vamos a ver la compatibilidad que tienen estos dispositivos Zigbee. Dentro del ecosistema Sonoff, mediante la aplicación Ewelink, obviamente podremos controlar dispositivos Sonoff como un Sonoff Mini Wi-Fi o un enchufe inteligente Wi-Fi de cualquier modelo. Además, podremos controlar interruptores inteligentes sin neutro como este que estamos viendo,
Arriba os dejo un vídeo de su instalación. ¿Más cosas que podremos controlar? Pues bombillas inteligentes o incluso una tira LED. Sonoff en su web ya nos da ideas de lo que podemos hacer con los dispositivos. Por ejemplo, con un botón controlar la persiana o con el sensor de temperatura mediante escenas que automáticamente encienda un ventilador o encienda un humidificador. Todos ellos conectados a un enchufe inteligente. Con un sensor de movimiento, pues hacer que se enciendan las luces o se active un interruptor con nuestra presencia. Al igual que podremos hacer lo mismo con el sensor de puertas y ventanas, que encienda o apague bombillas o interruptores. ¿Y cómo se configuraría todo esto en la aplicación de Welin? Pues muy sencillo. Lo primero que haremos será poner el hub en modo emparejamiento. Yo uso un pincho de la SIM de los teléfonos. Así que empezará a parpadear y nos vamos a la aplicación de Welin. Pulsaremos el botón más y agregaremos un nuevo dispositivo. Seleccionaremos la red Wi-Fi y tras unos segundos nos detectará el hub Zigbee. Ya podremos agregar nuestros sensores. Todos los sensores vienen con pilas incluidas, pero tendremos que abrir la tapa para sacarles un papel protector donde están las pilas o baterías. Así que hasta que no quitemos ese papel no empezarán a funcionar. No os volváis locos intentando emparejar los dispositivos sin quitarles el papel de la pila. Para el resto de dispositivos la configuración será igual, pero esta vez desde dentro del hub Sonoff Zigbee. Pulsaremos a agregar nuevo dispositivo, pondremos el sensor, por ejemplo, de puertas y ventanas en modo emparejamiento y tras unos segundos lo tendremos configurado. Nos guardará en un registro todos los estados, además de poder recibir notificaciones en nuestro teléfono de cada uno de los estados, si está abierto o está cerrado. Hacemos lo mismo para el resto de sensores. El botón tenemos que abrir la tapa y pinchar para ponerlo en modo emparejamiento. El resto de instalación será exactamente igual. Agregar dispositivo, lo detecta, renombraremos y listo. Podremos ver los estados de una pulsación, doble pulsación o pulsación larga. El sensor de temperatura trae un botón para ponerlo en modo emparejamiento. Este es más sencillo de emparejar. El resto del proceso será exactamente igual que los otros sensores. Con el sensor de movimiento igual. Lo ponemos en modo emparejamiento pinchando durante 7 segundos. Empezará a parpadear en rojo y daremos a agregar dispositivo, renombraremos y listo. También tendremos un registro de los eventos. Con el relé Zigbee la instalación eléctrica es exactamente igual que con uno Wi-Fi. Os dejo en la descripción el vídeo de la instalación eléctrica de un relé Sonoff Wi-Fi para que veáis cómo se hace. Con el Zigbee la instalación será exactamente igual. Lo único que no se conectará a la Wi-Fi, sino que se conectará al Sonoff Bridge. Vale, ahora vamos al lío, a la parte interesante o importante. Empezamos con las escenas como lo llama Welin. ¿Qué podremos hacer? Pues, por ejemplo, podemos hacer cosas como lo siguiente, que al activarse un sensor de puertas y ventanas, es decir, al abrirse una puerta o una ventana, pues por ejemplo, la puerta de casa, si se abre, que encienda la luz del recibidor mediante el interruptor de Sonoff. Con el sensor de movimiento podríamos controlar un enchufe inteligente para que encienda una lámpara, un ventilador o cualquier cosa conectada en él. Con el botón Zigbee no solamente podremos usarlo para encender y apagar luces, también para controlar enchufes, interruptores o incluso relés. Y diréis, pero claro, solo son cosas que tengamos de Sonoff, del fabricante Sonoff. No, si lo vinculamos con Alexa o con Google Home, podremos hacer muchas más cosas como estas. Se activa el sensor de puertas y ventanas y Alexa me dice un mensaje, que, por ejemplo, hay alguien que ha entrado en casa y además enciende las luces.
Hay alguien que acaba de entrar en casa. Pero realmente podríamos hacer lo que se nos ocurra concatenando acciones, escenas, ambientes o rutinas, como lo queramos llamar. Imaginemos que tenemos un despacho, una oficina o un cuarto donde tenemos el ordenador y nuestra estación de trabajo. Podemos hacer que al abrirse la puerta automáticamente se encienda el ordenador, se encienda el monitor, se enciendan las luces a un color determinado, se encienda la televisión, se ponga música y se encienda también el aire acondicionado. Todo ello únicamente abriendo la puerta. Si os interesa, dejadme abajo en comentarios si queréis que haga un vídeo sobre rutinas que podemos hacer y en cuanto tenga tiempo libre me lo curro y lo hago. Una cosa muy útil que podremos hacer tanto con Alexa como con Google Home es preguntarle el estado de los sensores. Es decir, cuál es la temperatura del sensor de temperatura o si el sensor de puertas y ventanas está abierto o está cerrado. Imaginemos, te acabas de meter en la cama y, por ejemplo, no sabes si has cerrado la puerta de la terraza o no. Pues para no tener que levantarte, se lo preguntas a Alexa. Alexa, ¿está el sensor de ventana abierto? Sensor de la ventana está cerrado. Alexa, ¿sensor de la ventana está abierto? Sensor de la ventana está abierto. Alexa, ¿cuál es la temperatura del sensor de temperatura? La temperatura del sensor temperatura es 27,7 grados. Si no has trasteado todavía con Zigbee, yo te recomendaría comprar este hub y un par de sensores y empezar a hacer pruebas. El consumo del hub es mínimo y los sensores van con pilas. Además, la gran ventaja de poder interactuar entre todos los dispositivos que tiene Sonos nativamente desde su aplicación y sobre todo, ya sean Zigbee o Wi-Fi. Los dispositivos que tengo en casa como el Sonos Basic o el Sonos Mini que son Wi-Fi, pues son fieles candidatos a ser sustituidos por estos que van por Zigbee. Así, de ese modo, relajaré la carga del router, que con tanto dispositivo conectado por Wi-Fi a veces se me queda un poco colgado. Y eso que tengo un router dedicado para domótica. Y como comenté anteriormente, la integración con Home Assistant es sencilla. Hasta donde tengo entendido, Sonos también vende un USB Zigbee 3.0 para la integración directa de sus sensores. Y si alguien usa sensores Zigbee de Sonos con Home Assistant, que me lo deje abajo en comentarios qué tal es su integración, si va todo bien, si hay algún problema, que quiero más información sobre ello. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya sido de utilidad el vídeo, si os ha gustado, como siempre, darle un like, suscribiros y estas cositas, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, hasta luego, adiós. Whatever, all this ever but you long